Buenas tardes, estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman por ahí si me escuchan bien? Buenas tardes, si se escucha. Muy bien. Buenas tardes. Espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Hoy vamos a tener la segunda práctica del laboratorio. Tiene que ver con matemáticas siempre. En este caso, como decía el título de la reunión, pues es un análisis vectorial usando el programa Matemáticas, ¿ok? Entonces, hoy les voy a presentar una presentación, valga la redundancia, ¿verdad? Que está realizada en el mismo programa. Bien, entonces en el mismo programa está es como tipo slides. Entonces está compuesta por 15 slides y por partes, de forma de que en cada una de las partes de la presentación se les muestra la parte teórica de cómo se utilizan algunos comandos para operaciones básicas con vectores. También el análisis vectorial en el sentido diferencial e integral también de vectores, y cómo hacer transformaciones de coordenadas también dentro de campos escalares o campos vectoriales o un punto en el espacio cualquiera. Bien, entonces todo eso lo vamos a tratar de ver el día de hoy en la presentación, y la presentación tiene ciertos ejemplos también en el cual yo les voy a ir explicando, ¿verdad? De poco en poco. Entonces, me permiten ahorita, voy a compartir lo que es la presentación y quiero que me confirmen, por favor, si la pueden ver. Sí, sir. Muy Sí bien, se ve. entonces, como les decía, esto es otra introducción, ¿verdad? A lo que es el programa, solo que ahora vamos a tocar este tema, operaciones con vectores. Es un tema un poco más especializado, más que todo porque en su clase de 321 trabajan bastante con campos escalares y campos vectoriales. Es decir, por lo general, los campos que ustedes trabajan, ya sea campo eléctrico, la fuerza eléctrica, eh, o otro tipo de campos, por ejemplo el campo potencial escalar también. Entonces, son trabajados con estas operaciones. Bien, pueden ser operaciones de suma, multiplicación, una integral, el operador nabla. Ustedes ya habrán visto en su primer parcial lo que es el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes, en el cual se utilizan estos operadores nabla, que son operadores diferenciales que actúan sobre campos que pueden ser campos escalares o campos vectoriales. ¿Ok? Entonces, esta es una presentación elaborada por el instructor Roger Raudales, un instructor de ya bastante experiencia en el área, ya ahora está como maestro, y ha sido modificada por los instructores actuales que son Daniel Martínez y Carmen Amanda Girón. Bien, entonces esta es una presentación bastante elaborada y con ejemplos bastante detallados, y les va a quedar también a ustedes dentro de lo que es el campo para que ustedes la puedan visualizar, ¿ok? Entonces vamos a pasar a la primera parte en que vamos a ver las operaciones básicas con los vectores y cómo definir un vector. En la práctica pasada habíamos definido nosotros simplemente funciones escalares, es decir, una función en una sola componente. Un vector pues tiene n componentes, entonces para indicar que tiene n componentes nosotros utilizamos en matemáticas estos símbolos de llaves, que es para indicar como listas o una serie de datos, ¿ok? Entonces nosotros indicamos al programa que cada componente es cada componente de la lista, de esta manera. Entonces, aquí nos dice en esta columna qué es la entidad que se tiene, la representación matemática que se tiene para esta entidad matemática y cómo se representa el comando en matemática. Entonces, un vector, ustedes ya saben en matemática que se puede representar de esta manera, ¿verdad? Tanto en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Acá, importante resaltar que acá le ponen cart y aquí sil, pero no le ponen sil con una i latina, sino que con esta i, porque resulta que estas coordenadas se colocan dentro del programa con palabras en inglés, ¿bien? Por eso es que aparece aquí sil, sil así de cilíndricas con esta i, ¿bien? Decirles después que el comando para pues, ingresar estos vectores, simplemente usted define la variable que quiere que tenga el vector, coloca el igual, porque con el igual usted define una variable, ¿verdad? Y luego abre llaves, cierra llaves,
y cada componente va separada por lo que es coma. Entonces la componente en X, la componente en Y y la componente en Z del vector. Y así sucesivamente para los demás vectores que están en otras coordenadas. Por ejemplo, en coordenadas cilíndricas sería la componente en ρ, la componente en φ, la componente en Z. Y lo mismo para el vector en coordenadas esféricas. Sería el vector en la componente en R, la componente en θ y la componente en φ. ¿Bien? Luego, la suma de dos vectores pues es sencilla. Si usted define dos vectores de esta manera en matemáticas, el comando es similar a cómo se hacen las operaciones de variables normales o campos escalares, ¿bien? O funciones escalares. Usted solo agarra las variables a donde ha definido los vectores y los suma con el operador suma o el operador resta, ¿bien? Sencillo. Ahora, el producto punto entre dos vectores se realiza con este comando, ¿bien? Se coloca el comando dot. Siempre recuerden que se utiliza para los comandos mayúscula, iniciando, ¿verdad? Luego abren corchetes, cierran corchetes y dentro colocan un argumento. En el argumento deben colocar los dos vectores que se van a operar en el producto punto y separados por una coma. Otra forma y alternativa de hacer esto es colocando un punto dentro de lo que es ambos vectores. Entonces se coloca el vector A, punto vector B. Listo. Y se hace la operación. Está el producto cruz también, que tiene esta forma. Es parecida a la forma del producto punto, solo que el comando varía. Ahora ya no es dot, sino que ahora es cross. Y siempre recuerden con mayúscula. Y acá es importante resaltar de que acá tienen que tener cuidado con el orden en que como colocan los vectores. Bien, si lo colocan A, B, entonces se hace el producto cruz de A con B. Si colocan B con A, entonces se hace el producto cruz de B con A. Y recuerden de que el producto cruz es anticomutativo, entonces si cambiamos el orden, el signo debería cambiar. Entonces, con eso tienen que tener cuidado en el orden que como operan el producto cruz, y en el producto punto sí no importa, ¿bien? Porque este sí es conmutativo. Otra cosa importante que se puede hacer es la magnitud de un vector, que simplemente se utiliza este comando norm y se le aplica al vector, ¿bien? El nombre o la variable que tiene el vector. Para los ángulos directores simplemente se utiliza el coseno inverso. Entonces para el coseno inverso es arccoseno y se coloca adentro en el numerador el vector, ¿ok? Y en el denominador se coloca lo que es la magnitud del vector. Recuerden de que el coseno del vector se le aplica al vector, pero en forma como unitario, es decir, un vector unitario en la dirección del vector. Entonces, para poder obtener eso, el vector unitario se utiliza esto que está aquí. Agarrar el vector, dividirlo entre la magnitud y se obtiene el vector unitario. Entonces, por eso se hace esto aquí, en el argumento del arco coseno. Y como vector unitario, pues este vector unitario en la dirección de B también se puede obtener con este comando que está acá, normalize. Se le aplica normalize a lo que es el vector B y listo, ya tiene un vector unitario en la dirección Y. Está la derivación de los vectores y la integral de los vectores. Bien, entonces simplemente matemáticamente se puede expresar de esta manera, es decir, usted tiene la derivada enésima de un vector b de t con respecto al tiempo, y si el b de t tiene pues componente en x, y, z, simplemente deriva cada una de las componentes, ¿verdad? Y la derivada es a la n, o sea, la derivada enésima. Y para realizar el comando, pues simplemente usted lo hace como lo hacíamos habitualmente con las funciones escalares. Usted coloca aquí dentro la función a derivar con respecto a quién y listo. Y la integración lo mismo. Bien. De la misma manera, cada componente se integra con respecto a la variable que usted desee. Ok, aquí hay unas notas y tiene que ver con que a la hora de definir un vector, dice, sus componentes pueden ser funciones de cualquier variable o constante. Es decir, que puede ser un vector constante o un vector que dependa de un parámetro o un campo vectorial. Entonces, acá hay que hacer una diferencia en estos. Un vector constante, pues sencillo, sus componentes son valores constantes. Un vector que depende de un parámetro, eso normalmente se le llama como trayectoria a veces, y
una trayectoria en 3 dimensiones, podría decirse, y depende de un parámetro. Cada componente depende del mismo parámetro, ¿bien? Y está el campo vectorial, donde quiere decir que el campo vectorial, o sea, el vector, depende de las componentes espaciales, es decir, de x, y y z, donde x, y y z corresponden a dimensiones en el espacio 3D, ¿bien? Entonces, eso hay que hacer una diferencia, que este campo vectorial se refiere a componentes x, y, z, donde son dimensiones del espacio, y un vector que depende de un parámetro es un parámetro cualquiera, ¿ok? Y todas las componentes dependen solo de ese parámetro, ¿bien? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y tener mucho cuidado con eso. También se dice que el mismo vector se puede definir como una función o como una variable. Entonces, con esto quiere decir lo siguiente. Podemos definir los vectores de esta manera, y de esta manera es como una variable. ¿Recuerdan? Que si yo coloco aquí corchetes, estoy definiéndolo como función, porque una función es que depende de algo, hay una relación con otra variable. Entonces, usted puede hacerlo de las dos maneras. Y tiene que recordar de que si lo hace con corchetes, si define con corchetes, a la hora de llamarlo debe hacerlo con corchetes. Y si lo hace como variable sin corchetes, entonces llama al vector sin corchetes. Y lo otro es que este vector puede estar definido en cualquier sistema de coordenadas, y dice que en la tabla se muestra ejemplos para coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas, lo que les decía aquí, ¿verdad? Em, para realizar producto punto, y esto es muy importante, deben tener cuidado de que los vectores deben estar en el mismo sistema de coordenadas, tanto para el producto punto como para el producto cruz, ¿ok? Porque en estos comandos no se toma en cuenta en qué sistema se está, sino que simplemente él agarra la componente de este primero y asume que esta, la componente de este primero, tiene que ver con la componente del primero de este, y así realiza el producto punto. Entonces, componente de 1 con este, con la componente 1 de este. Ahora, si este estuviera en coordenadas cartesianas y en cilíndricas, un producto punto de la primera componente sería la de x, producto punto con la de ρ, eso estaría equivocado, ¿verdad? Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado con eso, de que siempre que vayan a hacer un producto punto entre dos vectores o un producto cruz entre dos vectores, ambos deben estar en coordenadas, en las mismas coordenadas. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente slide, en la que se muestra un ejemplo de todas estas operaciones básicas, ¿ok? Entonces el ejemplo dice que se tienen en el inciso A estos dos vectores, y en el inciso B estos también, esos dos vectores. Ahora, si se fijan, el primer vector f solo tiene componentes escalares, perdón, constantes. Y el vector g tiene componentes que dependen de x, y y z, si se fijan. Entonces, a este se le puede llamar un campo vectorial, porque dependen de componentes espaciales. Asumiendo de que x, y y z tienen que ver con las dimensiones, ¿verdad? Entonces, se les pide que hagan las operaciones básicas con cada uno de ellos, o sea, la suma, resta, producto punto y producto cruz entre cada pareja, ¿verdad? Para cada inciso. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir los 4 vectores. Eso se hace aquí en este paso, si se fijan. En el primer paso definen acá a f. Si se fijan, la componente en x es 5, la componente en y es 7 y un medio para z, ¿ok? Si se fijan, vamos usando llaves. Entonces, vi que habían bastantes errores en la tarea anterior de que colocaban llaves cuando eran funciones que no eran vectores. ¿Okay? Entonces, ahí tenían error, ¿verdad? Ten mucho cuidado con eso, no confundirse. Cuando son funciones escalares, o sea, no tienen dirección, no se usa llaves. Pero cuando hablamos de un vector, hay que usar llaves. Bien, entonces, esta sería la primera componente, el primer vector, perdón. El segundo vector, como ya depende de x, y y z, ocupa hacerlo como una función que depende de x, y y z, ¿verdad? Entonces, la primera componente es 2y, 4z y 3x. Y si se fijan, aquí estoy colocando punto y coma para que no me muestre esta definición. Y puedo colocar también en la misma línea de comando la otra definición, siempre que vaya separado por este punto y coma. Bien, de esta misma manera, después seguimos de aquí con el tercer vector, que sería h, este de aquí. Si se fijan, todas las componentes dependen de valores constantes, logaritmo de 2, pi y raíz de 2. Entonces simplemente aquí se colocan. Y el último vector pues ya depende de x
y de X. Entonces solo depende de un solo parámetro, si se fijan. Entonces acá se ha colocado X, Y y Z solo por el hecho de que se va a operar con, bueno, ni siquiera se va a operar con este que está acá. Bien, este de aquí está de más porque no depende de X, Y, Z, ¿ok? Entonces, este de aquí se puede dejar simplemente en X. Aquí dejaron de más en este. Y cuando nosotros le damos Shift Enter a todo este comando, a ver. Cuando nosotros le damos Enter a todo este comando, se ingresa todo, ¿bien? Porque como está en una sola línea de comando, se ingresa todo. Entonces, por eso aquí se hace la nota de que para realizar varias operaciones en una sola celda, porque si se fijan, acá está toda la celda, ¿bien? Hay que separar con punto y coma, como está acá. Entonces, vamos a realizar el inciso número 1, que simplemente es hacer la suma de la resta, el producto punto y el producto cruz. Entonces, recuerdan que hay que hacer F más G, y como F está definido sin corchetes, lo llamo sin corchetes. Llamo con corchetes al que definí con corchetes. Bien. Realizamos la suma. Abajo se realiza la resta. Abajo el producto punto. Si se fijan, usamos el comando dot. Y colocamos a F y a G. Bien. Llamo a G como debería ser con las corchetes, ¿verdad? Y el producto cruz después. Teniendo mucho cuidado de que aquí el producto cruz lo estoy realizando en el orden adecuado. Entonces, si se fijan, vamos a cambiar aquí el orden. Vamos a hacer este aquí. Aquí hay que ingresarlo como código. Está por defecto como texto. Entonces, en la primera parte vamos a dejar a G y luego vamos a poner a F. ¿Ok? Si se fijan, da completamente las componentes negativas respecto a la anterior, porque el producto cruz es anticonmutativo. H más J, restarlos, hacer el producto punto y el producto cruz. Entonces simplemente hacemos esas operaciones llamando a cada vector como corresponde y listo. Y aquí está el ejemplo realizado. Sencillo. No hay mucho más que explicar acá, porque las operaciones básicas para realizar vectores es sencilla. Lo que importa en sí en esto es el producto cruz en el orden que se realiza, que el comando del producto cruz sea el correcto, el del producto punto sea correcto, y que a la hora de llamar las definiciones de cada uno de sus vectores sea de forma correcta. Quien definió con corchetes tiene que llamarlo con corchetes, y los que definió sin corchetes los llama sin corchetes. ¿Ok? Vamos a la siguiente parte. En la siguiente parte hay un ejemplo de integración y... este es el siguiente ejemplo de integración y derivación. Pero aquí se les pide que calculen el vector unitario correspondiente en esta dirección que tiene este vector. Si se fijan, es un vector constante. Siempre que les piden este tipo de problemas, tiene que ver con un vector constante. O si no, si les dan un campo vectorial, les tienen que dar un punto de ese campo para que ustedes puedan encontrar la máxima dirección que tiene ese vector en ese punto. Entonces, para eso se necesita utilizar el gradiente de lo que es la función, que también se puede calcular en este caso, el vector unitario de este vector. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso hay dos opciones. Lo primero que hay que hacer es definir el vector. Como es constante, hay que definir cada componente de esta manera, ¿verdad? Con llaves. Luego llamamos aquí, este de aquí que se dice normalize, es para obtener el vector normal, perdón, unitario, de lo que es este vector. Y se le ha aplicado a esta n, si ustedes recuerdan, esta n es para obtener un valor numérico como resultado. Entonces, si yo no se lo pongo, debería obtener números fraccionarios, ¿ok? Y hasta en raíces. Entonces, lo mejor a veces para tener un mejor número que comparar, se utiliza este valor, este comando n mayúscula. Esta es la primera forma en que se puede realizar esto, de obtener un vector unitario en la dirección de k. Y la otra es que se vaya por el camino largo, es decir, en vez de aplicar todo este comando de normalize, obtener el vector unitario, como encontrando la norma de k, ¿bien?
y dividiendo el vector k entre la norma, como se muestra aquí, y se obtiene el mismo resultado del vector unitario, si se fijan. ¿Ok? Bien, entonces este ejemplo es sencillo. Vamos al siguiente, que tiene que ver con una integración. Eso de acá se llama una trayectoria, porque es una función que depende de un parámetro, t. Bien, entonces se quiere hacer la integración de 0 hasta tau de esta trayectoria. ¿Ok? Entonces, esta componente, definimos el vector, ¿verdad? Aquí se ha hecho una limpieza de la variable L por cualquier cuidado, ¿verdad? Y como L depende del parámetro T en cada componente, se ha hecho esta definición con corchetes. ¿Ok? Entonces, como es un vector, ¿verdad? Hay que colocar llaves y cada componente es separado por coma. Entonces, el primero es una exponencial en T. Recuerden, vi también este error también en la tarea anterior, que el exponencial empieza con E mayúscula, ¿ok? Es el comando de una exponencial, o sea, un comando para una función especial, debe colocarlo con mayúscula. Entonces, aquí sería colocar las componentes como deben ser, ¿verdad? Y simplemente ingresamos el vector. Luego hay que integrarlo, entonces utilizamos el comando de integrate, colocamos el vector de la forma como lo definimos, ¿verdad? Con corchetes, y recuerden que cuando lo llamamos quitamos este símbolo de aquí a la hora de llamarlo, ¿verdad? Y luego indicamos de dónde a dónde queremos que se integre. Entonces, queremos que sea t, el parámetro de integración, ¿verdad? Y límite inferior es 0 y el límite superior es tau, ¿ok? Simplemente se hace la integral de esta manera. Y listo, eso es todo de la integración. Acá también se les muestra que pueden hacer las integraciones por partes, es decir, yo solo quiero integrar la primera componente, digamos, esta de aquí. Si solo quiero integrar esta componente de todo este vector, entonces puede utilizar este comando que está acá para llamar a esa componente. El comando es part. Entonces se le aplica part a lo que es el vector y llama a la componente que usted desea. Entonces quiero la componente 1 y quiero que se integre en el mismo intervalo. Bien, entonces eso es lo que se está haciendo aquí. Si se fija, este resultado es el mismo que aparece en el vector resultado anterior, pero como primera componente. ¿Ok? Puede hacerlo para la componente 2, si usted también desea, si se fijan. Y para la componente 3. Bien. Ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen. Esto de aquí simplemente se les explica cómo extraer en este comando esa componente. La componente ET sería esta de aquí, del vector L. Y también puede extraer de otra manera esa misma componente en vez de utilizar el comando part, este de aquí. Creo que aquí se abrió la ayuda. En vez de extraer este comando part, simplemente usted, creo que se me desapareció, aquí está el puntero, aplica después de llamar aquí al vector L, siempre lo llama con corchetes, y debe abrir corchetes otra vez, pero debe abrir 2 consecutivos y cerrar 2 consecutivos, y colocar dentro la componente que usted desea. Entonces aquí, por ejemplo, usted tiene la componente 3, yo quiero, digamos, la componente 1, y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, esta es una habilidad también para obtener la componente de un vector. A veces usted tiene una lista o un vector de, digamos, 100 componentes y usted solo quiere una, se interesa solo en una, quiere llamar a esa componente, utiliza el índice de la componente en donde se encuentra esa expresión que usted desea saber. Bien. Y otra forma en que puede realizar esta integral es utilizando las paletas. Yo les había mencionado que en este software para hacer ciertas operaciones, en este caso la integral. Entonces, aquí lo que se ha hecho es que he colocado esta integral con paletas, que aquí se debería encontrar como pallets. ¿Bien? Aquí, a ver, basic commands. Aquí están las integrales. ¿Bien? Entonces, aquí usted coloca ¿bien? O para integrales definidas, como en este caso. Entonces, yo quiero, esta no la deseo, la que sí desearía sería esta. Vamos a quitar este parámetro de aquí.
Y usted coloca aquí lo que usted desea. Entonces acá se colocó, por ejemplo, tau, el 0. Aquí la expresión que quiero sería esta, ¿verdad? Y aquí el DDT. Bien, aquí ya está el diferencial. Aquí coloca la variable con quien quiere integrar. Bien, de esa manera se coloca la integral con paletas. Listo, entonces vamos a pasar al cuarto ejemplo, en este caso, que es sobre derivación. Simplemente tenemos este vector que está acá. También depende de la componente t, si se fijan. Entonces hay que definirlo, que dependa respecto a t. Defino cada componente, ¿verdad? Separado por coma dentro de llaves y listo. Y luego pues a derivar. Entonces el comando para derivar es este, si recuerdan. Llamo a la función a derivar respecto a quién derivo y listo. Cada componente se deriva, bueno, con respecto a t, ¿verdad? Si quiero derivar solo una de las componentes, pues sencillo, ¿verdad? A ver, vamos a colocar otra vez un código y vamos a colocar aquí la derivada, ¿verdad? Bien, por ejemplo de m, en este caso t, y yo quiero la componente 2, ¿ok? Y la vamos a derivar con respecto al tiempo. Bien, listo. Esta misma componente que está acá, aquí está. Bien, pueden hacerlo también de esa manera. Ahora vamos a la siguiente parte que tiene que ver con la transformación de sistemas de coordenadas. Esto es un poquito más complicado que lo anterior. Lo anterior solo es utilizar comandos y definiciones de vectores. Bien. Pero esta parte tiene que ver con que tengan mucho cuidado y ¿cuál es la palabra? Que pongan mucha atención cuando estén realizando estas operaciones. Bien, entonces en matemáticas predefinimos, dice aquí, algunos sistemas de coordenadas, ¿ok? Y tenemos como dentro de matemáticas estos sistemas, cartesianos, cilíndricas y esféricas, ¿ok? Y vamos a tener las posibilidades de cambiar de sistemas a lo que son vectores constantes, campos vectoriales y campos escalares, ¿ok? Entonces, este ya lo habíamos hablado antes. Vectores constantes son vectores que tienen componentes constantes. Listo. El campo vectorial son todos aquellos vectores que tienen componentes que dependen de x, y, z, donde x, y, z son las dimensiones del espacio tridimensional. Bien. Y los campos escalares son funciones, pero que no tienen dirección, es decir, no son vectores. ¿Ok? Simplemente son funciones que dependen, sí, también de x, y, z, como los campos vectoriales, por eso es que tiene el nombre de campos, pero son escalares, es decir, no tienen dirección, como las funciones que definíamos en la práctica anterior. Entonces, nosotros podemos cambiar el sistema en que se definen ambos. Por lo general van a definir ustedes en cartesianas, es lo más básico, ¿verdad? Ustedes quieren saber cómo es en cilíndricas, cómo es en esféricas, ese campo. Entonces se utilizan ciertos comandos. Y hay dos tipos para hacer esta función. Entonces, está el tipo, este que está acá, Coordinate Transform, y este de acá que es Transformed Field. ¿Ok? Entonces, como la palabra en inglés está traducida es campo campo transformado, ¿ok? Quiere decir que este de acá se utiliza para los dos que son campos, es decir, para campos vectoriales o para campos escalares. Este hay que utilizarlo para esos casos. Y el Coordinate Transform es para transformar un punto. Entonces, un punto también puede estar dado por un vector que es constante. Si ustedes se ponen a analizar un vector constante, lo que me está definiendo es un punto en el espacio. Entonces, se utiliza este comando que está acá para ello. Ahora, este comando, si yo quiero transformar un punto en coordenadas cartesianas a esféricas, yo utilizo este comando, ¿verdad? Y dentro del argumento se coloca lo siguiente. Primero, con comillas, el sistema de origen. Luego se indica con una flecha que se va a ir al sistema de destino, que es este sistema 2. Y aquí se coloca el punto que se quiere transformar. Es decir, aquí se coloca el vector que contiene el punto. Es decir, las componentes en x, y, z de ese vector, que sería el punto en sí mismo.
Y luego para el campo vectorial o escalar se utiliza este comando, ¿verdad? Al principio es lo mismo, se indica de qué sistema, a qué sistema se quiere ir, luego se indica qué campo se quiere transformar y luego es lo que diferencia esta función con la otra, es que hay que indicarle a matemáticas quiénes son las variables correspondientes a este campo en cartesianas y las variables correspondientes en el campo de destino para el otro, que sería, por ejemplo, esféricas. Entonces, en este caso, si son cartesianas, sería x, y, z, y esférica sería r, teta, phi, ¿ok? Entonces, eso es importante. Hay una nota que dice aquí que estos comandos como respuesta entregan, dice, un vector. Ese vector muestra sus componentes en el orden que se muestran en la primera parte de este documento. Es decir, al convertir un vector numérico en coordenadas cilíndricas, el resultado tiene la forma que está aquí. Bien, es decir, si yo tengo un punto en x, y, z, entonces el punto me lo va a dar en cilíndricas en las componentes como en ρ, phi y z. Es decir, no me va a dar primero la componente en z, luego la componente en phi y luego la componente en ρ, sino que siempre me la va a dar en este orden. ¿Ok? Ténganlo muy presente eso. Al convertir el campo vectorial A, por ejemplo, otro caso, a coordenadas esféricas, el resultado tiene la forma siguiente. A en R, A en θ y A en phi. ¿Ok? Tiene ese orden y no otro. Entonces, eso, tengan mucho cuidado con eso. En esta tabla se hace un resumen de lo que se puede colocar dentro de los argumentos de estas funciones. Por ejemplo, si se tiene en el origen tales coordenadas, se coloca este nombre. Por ejemplo, cartesianas se coloca cartesian. Cilíndricas, cilíndrica. Para esféricas, esférica. Con estas mismas letras que están aquí. Y siempre recuerden colocar comillas. Y las variables del origen, que son las que están, como dice aquí, cambio lo que está en azul por esto que está acá, es este que está aquí, la variable del sistema de origen, ¿bien? Para cartesiana sería x, y, z en este orden, ¿verdad? Usted puede colocar cualquier otra variable, pero recuerde de que en el orden el orden que está indicado, o sea, los nombres que indican acá en esta tabla es el orden en que están. Por ejemplo, usted puede poner una variable que llame Pedro, aquí Juan y aquí María, ¿bien? Entonces, lo que va a pasar es que Matemática va a entender que Pedro es X, que Juan era Y y María era Z. Eso es lo que va a entender Matemáticas. Puede colocar cualquier nombre a las variables, pero Matemáticas va a entender que en el orden que usted lo coloca es X, Y, Z. Bien, y lo mismo pasa con las coordenadas o para las variables en cilíndricas y en esféricas. Bien, pasa lo mismo para el sistema del destino. Las palabras son las mismas y las variables pues también son las mismas. Y solo aquí a resaltar, que es lo que hace esta nota de acá, es que si usted, por ejemplo, en las coordenadas de origen tiene cartesianas y usted tiene x, y, z, como está acá, y quiere pasar a una cilíndrica, ¿bien? Quiere pasar a una cilíndrica, debe colocar aquí este z, usted se recuerda, el z de cartesianas es el mismo de z de cilíndricas. Acá tiene que hacer una distinción al programa porque si no lanza un error. Bien, eso tiene que ver un error por aquí de simbología. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a realizar este comando para un vector de posición, creo que es el que está acá. Este ejemplo que está acá. Entonces, se utiliza el comando, bien, transformer field, abrimos corchetes, colocamos de cartesianas a cilíndricas y lo que quiero transformar es este vector que si ustedes se fijan es x en x, y en y, z en z, que es simplemente un vector de posición. Entonces un vector de posición quiero transformarlo de cartesianas a cilíndricas. Entonces en cartesiana ya sabemos que va a ser x, y, z, lo básico para llamar a las variables, ¿verdad? O sea, como lo estándar. Y en cilíndrica sería ρ, phi, z, ¿verdad? Pero aquí si se fijan yo tengo aquí el z mismo y este mismo z de acá. ¿Qué pasa cuando le doy Shift Enter a todo el programa? Me lanza este error, ¿bien? Que este z de acá y este z está en común en los mismos nombres, entonces no puede realizar la operación. Para eso ustedes deben hacer el cambio aquí de z minúscula a un z mayúscula, ¿bien? Y listo. Ya aparece aquí la transformación de coordenadas. Ahora, esto de acá, si ustedes se fijan, no está simplificado.
dice rho coseno de phi al cuadrado más rho seno de phi al cuadrado. Esto se puede simplificar a un rho simplemente. Bien, por ley de senos y cosenos. La del seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Entonces, esto después, en un ejemplo anterior, se muestra cómo simplificar esto. Y vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Simplemente aquí tienen que tener cuidado de esto, ¿verdad? De dónde están, en qué sistema de origen están, en qué sistema de destino quieren que les aparezca el resultado y que las variables sean correspondientes a lo que ustedes estén utilizando en cada sistema, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes utilizan cualquier otra variable, como yo les decía, Pedro, Juan y María, ustedes tal vez se pueden equivocar de quién es X, quién es Y, quién es Z al final, después en la expresión resultante. Entonces, utilicen mejor las variables que corresponden por estándar, ¿verdad? En cada sistema. Entonces, eso sería todo lo que corresponde aquí. Solo esta nota que dice la variable que se utiliza no debe ser necesariamente la que está en la tabla, lo que les decía, ¿verdad? Ustedes pueden colocar cualquier otro nombre. Solo que tienen que tener cuidado con que ustedes ya saben qué nombres están utilizando para cada variable y tienen que tener cuidado con eso. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. El siguiente ejemplo es hacer una transformación de coordenadas de este punto. Si se fijan, el punto es 3,4,5, que también se puede definir como un vector. ¿Ok? Lo definimos de esta manera. Como es un vector constante, pues lo defino sin ninguna dependencia, sin corchetes. Y el comando que se utilizaba era este de aquí, ¿verdad? Coordinate Transform. Entonces colocamos el comando, ponemos corchetes, colocamos de qué sistema origen a qué sistema destino queremos y luego el vector. Bien, lo llamamos acá como corresponde. Y se le ha aplicado este valor de valor numérico para obtener un valor numérico de lo que es el vector. Bien, y ya tenemos un vector. Este mismo vector, este de aquí, lo tenemos pero en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Si quieren ustedes pueden comprobarlo en casa, pero ese es el resultado que tenemos aquí con el programa. Y también lo podemos obtener para coordenadas esféricas. Si se fijan, de aquí de cartesianas a esféricas y listo. También se puede hacer de cilíndricas a cartesianas. Por ejemplo, en el caso de que yo quisiera, vamos a poner en este caso, aquí a este se lo vamos a... Ay, no. Vamos a asignárselo a una variable que vamos a llamar NA, aquí M, ¿listo? Bien. Y en este caso teníamos, esta está en cilíndrica, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente ejemplo en que lo vamos a pasar, ese de cilíndricas que tenemos aquí, lo vamos a pasar, a ver, ahí está. Vamos a pasar este vector que llamamos NA, y como está en cilíndricas, vamos a colocar acá cilíndrica, ¿ok? A esféricas. Entonces deberíamos tener el mismo resultado que esta operación que está acá. Bien, ustedes pueden elegir el camino que ustedes deseen para transformar, para llegar a un sistema de otro, como ustedes deseen. Bien, por eso hacía este ejemplo de acá. Vamos al siguiente ejemplo en el que ahora tenemos campos que dependen de X, Y, Z, si se fijan. Este, por ejemplo, es otra vez el campo, simplemente un vector de posición también, X que depende de X, Y, Z en cada componente. Y este de acá, este no es un vector, si se fijan, no tiene llaves, o sea, no tiene componentes, sino que es un escalar. Entonces, este es un campo escalar, este es un campo vectorial. Entonces, definimos cada uno como corresponde, ¿verdad? El vector con llaves y el escalar sin llaves. Bien. Muy atentos a eso, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer la transformación de las coordenadas. Están en cartesianas, ¿verdad? Quiero pasarlo a cilíndricas y esféricas, por ejemplo. Entonces, el primero sería transformer field, es el comando. Quiero que vaya de cartesianas a cilíndricas, al vector B, que es el que definí acá, ¿verdad? Como está definido sin corchetes, en este caso se definió sin corchetes, lo llamamos sin corchetes. Coloco las variables que se van a utilizar para el sistema cartesiano
y las variables para utilizar en el sistema cilíndrico, ¿ok? Y si se fijan, se le ha colocado este comando de aquí, externo, que dice full simplify, para simplificar la expresión final. Entonces, eso es lo que se hace cuando nosotros teníamos aquella expresión que estaba aquí, que tenía el rho con el seno al cuadrado, más rho coseno al cuadrado. Entonces, si ustedes quieren simplificar esas cosas que ahí quedan, por lo general les va a aparecer en algunos problemas que les quedan expresiones muy largas, apliquen este comando a toda la transformación, ¿verdad? Y les hace la simplificación a lo más que se pueda. Bien. Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora para coordenadas cartesianas a esféricas. Bien, el mismo vector. Aquí cambia entonces la variable para esféricas, ¿verdad? Y pues ustedes sabrán que el vector de posición en esféricas es R en R, simplemente R en R. Por eso está como está acá. Vamos a hacer la transformación ahora de este campo que está acá a esféricas y a cilíndricas. Entonces, es el mismo comando, si se fijan, que lo que hicimos acá, exactamente lo mismo. Lo que cambió ahora es el campo que yo quiero transformar. Bien, exactamente lo mismo, siempre recordando de que tengo que variar este de acá, tienen que ser diferentes los z, ¿verdad? Cuando se pase de cartesianas a cilíndricas o de cilíndricas a cartesianas, debo hacer esta distinción. Bien, y el último ejemplo pues es pasarlo de cartesianas a esféricas, este mismo campo B. Bien, y en este caso se han utilizado a como R, a B como teta y a C como phi. Bien, listo. Bien, puedo utilizar R también, si se fijan, en vez de esas variables, R, teta y phi. ¿Okay? Y ya, se tiene la misma expresión en las variables que están acá. Bien, vamos a pasar a lo siguiente, que son las operaciones diferenciales con vectores. Aquí también necesitan estar concentrados cuando estén realizando estas operaciones. Ok, entonces, esto de aquí es un anuncio para los que tienen Wolfram Matemáticas, la versión antes de la 8. Bien, desde la 8 hacia abajo. Que no creo que ninguno de ustedes tenga esa versión, ¿verdad? Entonces, esa vamos a saltárnoslo porque no creo que ninguno de ustedes tenga matemáticas 8 o 7, ¿verdad? Si están utilizando, creo que la mayoría está utilizando el Wolfram Cloud, está utilizando la versión más reciente, entonces vamos a obviar esa parte. Para las versiones del 9 para arriba, los comandos que se mencionaban antes son obsoletos y entonces para hacer las operaciones diferenciales a los vectores que tiene que ver con el operador nabla se realizan con el resumen que está en esta tabla. Bien, recuerdan ustedes de su clase, en las primeras clases, que hay una operación que se llama gradiente, una operación que se llama divergencia, una operación que se llama rotacional, laplaciano y laplaciano vectorial. Recordarán más estos que están aquí, tal vez un poquito, tal vez no, ¿verdad? Pero son muy útiles en lo que es 321 y 415, ¿ok? Y entonces, para cada uno de ellos se tiene un comando especial en matemáticas. Entonces, el comando es este que está acá, grad para gradiente, div para divergencia, curl para rotacional, Laplacian para laplaciano y Laplacian también para laplaciano vectorial. Ya vamos a ver cuál es la diferencia aquí entre estos dos. Entonces, en el gradiente, si ustedes recuerdan, el gradiente se le aplica a un campo que es escalar y se obtiene un vector. Bien, entonces aquí deben colocar el campo y ese campo tiene que ser un campo escalar. En el primer argumento de lo que es este comando. Luego de colocar las variables que se van a utilizar para la derivación de este operador nabla. Recuerden que ese operador tiene que ver con parciales en x, y y z, si es en cartesianas. Entonces, usted indica acá qué variable va a utilizar para esas derivadas. Bien, entonces yo le recomiendo siempre utilizar las variables en las que está el campo que usted tiene. Si usted tiene un campo en x, y, z y está en cartesianas, pues utiliza x, y, z acá, ¿verdad? Si tiene que en vez de x, y, z utilizó otras variables, utiliza esas variables acá para derivar y que la derivación se haga correspondiente a las variables que usted tiene ahí. Normalmente, para trabajar en forma estándar, ¿verdad? Tendría un campo en x, y, z
y porque normalmente estas operaciones están realizadas para realizarse a campos escalares y campos vectoriales, entonces siempre dependen de x, y, z, donde x, y, z son pues las dimensiones del espacio, ¿verdad? Entonces aquí coloca esas variables y aquí coloca el sistema de coordenadas en que se va a realizar el operador, ¿verdad? Recuerde que este operador cambia en qué sistema se encuentre, y entonces es muy importante que presten mucha atención en este punto de acá y en este, ¿ok? Ahora, el siguiente comando es la divergencia. Acá se pone al campo, solo que en este es un vector, si se fijan. Acá la divergencia se le aplica a un vector. Entonces acá tiene que ser un campo vectorial. Aquí coloca las variables con las cuales usted opera el nabla, ¿verdad? Bien, las derivadas y el sistema en que se va a realizar. Y lo mismo pasa con el rotacional. El mismo argumento se coloca aquí. Aquí también el campo vectorial, el rotacional es para campos vectoriales. Y luego vamos a pasar al laplaciano. El laplaciano, el normal, se aplica a una función escalar. Por eso solo aparece f acá. Aquí se coloca la función escalar. Igual que en los demás, las variables de derivación, el sistema en que lo va a hacer en la operación. Y listo. Eso es el comando que se realiza para el laplaciano normal. Ahora, el laplaciano también se puede realizar de forma vectorial. Y lo que hace es que aplica el laplaciano a cada componente. Como cada componente de un vector es un escalar, entonces lo que está realizando es el laplaciano normal a cada componente. Para poder hacer eso simplemente se utiliza la misma forma que tiene antes. Solo que aquí en vez de un campo escalar, coloca un campo vectorial. ¿Bien? Esa es la diferencia. Todo eso está detallado aquí. Y hay una tabla que les dice que hay una tabla resumen, que esta es la que está acá, de qué es lo que se coloca en cada una de las partes, de los argumentos, para cada coordenada. Entonces, para cartesianas, x, y, z, lo estándar, ¿verdad? Para cilíndricas, rho phi z, esférica r θ phi. ¿Bien? Y aquí pues colocan el nombre en inglés del sistema de coordenadas como corresponde, con comillas, ¿verdad? Aquí esta nota nos dice que las variables que se utilizan no deben ser necesariamente esas, lo que yo les decía, de que ustedes pueden cambiarlas, ¿verdad? Pero tienen que fijarse de que sean las variables de las cuales depende el campo también. Porque si usted coloca un campo en x, y, z y coloca variables, quiere colocar el operador diferencial en otras variables, como por ejemplo a, b y c, el operador le va a dar 0, porque no hay ninguna de esas variables dentro de este campo, ¿verdad? Entonces, eso le puede generar un error y tiene que tener cuidado con eso. Por lo general, lo recomendable es utilizar estas coordenadas, ¿verdad? Que son las estándar para cada sistema de coordenadas. Vamos a ver, en la siguiente sección se muestra el uso de estos comandos, dice, que es ejemplos, por ejemplo, de lo que es esta ley de la divergencia. El teorema de la divergencia, ustedes ya lo vieron en el primer parcial. Vamos a tratar de hacer un ejemplo, y un ejemplo clásico que ustedes ya habrán realizado, bien, en sus clases, o tal vez no, tal vez aparece en examen, no sé. Creo que este de acá apareció en un examen una vez. La cosa es que se quiere comprobar esta acá, ¿bien? Esto de aquí. Entonces, tenemos que hacer en el programa esta integral y por otro lado esta integral. Bien, entonces, la primera integral consiste en que ustedes hagan divergencia con A. Y luego a ese colocan el resultado dentro de una integral que va a hacerse dentro de un volumen, ¿ok? Un diferencial de volumen acá. Entonces, aquí se dice que el vector A tiene estas componentes, tiene esta forma. Si se fijan, está en coordenadas cilíndricas. Dice que hay que verificar para este campo vectorial el teorema de la divergencia. Y para una región circular, cilíndrica circular, dice, encerrada por estos valores de ρ, z, estos valores de ρ y z, ¿ok? Si dice aquí que ρ es igual a 5, quiere decir que el cilindro que encierra lo que tiene que ver con el teorema, ¿verdad? En que se está comprobando el teorema, es de un radio 5, es decir, el cilindro tiene radio 5. Y z igual a 0 me va a indicar el límite inferior del cilindro y z igual a 4 el límite superior. De forma que con
la superficie del cilindro, encerramos el campo para poder comprobar esta teorema, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es pues, definir A, ¿verdad? Que es lo que se hace aquí. Limpiamos la variable A, después definimos A en términos de variables cilíndricas y colocamos la expresión acá, como corresponde. Bien, cada componente separada por coma y con llaves. Listo, ¿verdad? Ahí no hay nada más que hacer. Luego lo siguiente sería realizar la divergencia con A, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar la divergencia aquí. Si se fijan, aquí está el comando de la divergencia. Llamamos a con corchetes, porque lo definimos con corchetes. Colocamos las variables que se van a utilizar para las derivadas. Como A depende de rho, phi, z, voy a utilizar rho, phi, z, ¿verdad? Y aquí las cilíndricas, el sistema de coordenadas porque están cilíndricas, es claro, ¿verdad? Ingresamos el comando y se lo agregamos a una variable D1, ¿bien? ¿Por qué se le agregamos una variable D1? Porque este resultado de acá lo vamos a llamar y lo vamos a colocar dentro de esta integral, ¿verdad? Esta integral de volumen. Entonces, eso es lo siguiente a hacer. Se coloca el símbolo el comando para integrar. Colocamos dentro lo que va dentro de la derivada, ¿verdad? Que sería el resultado de la divergencia, o sea, D1, ¿ok? Y recuerden de que el diferencial en un sistema u otro tiene ciertas componentes, ¿verdad? Por eso acá se les menciona. El diferencial de volumen es rho, de phi, de z. Entonces, estos de acá, estos diferenciales se colocan dentro de la llave, ¿verdad? Recordarán ustedes de lo que es el comando. Quiero derivar con respecto a rho de tanto a tanto. Con respecto a phi de tanto a tanto. Respecto a z del tanto a tanto. Entonces, estos diferenciales se colocan dentro de estas llaves. ¿Bien? Pero esta componente que está acá, recuerden que va multiplicado con lo que va dentro de la integral, es decir, el integrando. Es decir, la divergencia, el D1 que está acá, debo multiplicarlo por este rho que está acá. Bien, por eso se ha hecho esa multiplicación acá. Y tienen que tener mucho cuidado con eso a la hora de hacer estos ejercicios, de que no solamente vayan a meter aquí el campo resultante de la divergencia, ¿ok? Porque pueden equivocarse dependiendo en qué sistema estén, ¿verdad? Porque si están en cilíndricas, tienen que multiplicar por un rho. Si están en esféricas, deben de multiplicar por un r cuadrado por seno de teta. Y si están en cartesianas, pues ahí sí no, ¿verdad? Ahí el diferencial es de x, de y y de z. Y no hay ninguna componente multiplicando. Entonces, con el debido cuidado, nosotros realizamos la operación y se tiene cierto resultado, que aquí no se ha mostrado porque está en punto y coma, pero este es el resultado, ¿ok? Vamos a colocarlo otra vez. Esta es la primera parte, ¿verdad? Ya realizamos la integral del lado izquierdo, esta que está acá. Si se fijan, dio 1200 pi. Hay que realizar esta parte de acá. Y si ustedes recordarán, esta parte en estos ejercicios corresponde a que ustedes realicen varias integrales y a una suma de esas integrales, ¿verdad? Porque esta es una integral cerrada de la superficie del cilindro, o sea, lo que están cerrando al campo. Entonces, usted tiene el cilindro, como se muestra en esta imagen, ¿ok? Y tenemos la superficie del cilindro. Entonces, tenemos una superficie inferior, una superficie superior y una superficie lateral, ¿ok? Entonces, cada una de estas superficies, usted aprendió que tiene un diferencial de área, bien, que siempre apunta en la dirección normal a la superficie. Entonces, en el caso de estos superficies que son los círculos, las bases y la parte superior del cilindro, entonces el vector normal sería, si estamos en coordenadas cilíndricas, sería este hacia arriba sería z y este de acá hacia abajo sería menos z, ¿verdad? Y la que corresponde al lado lateral, bien, la superficie lateral, pues siempre va en la dirección en rho, bien, el vector normal. Entonces, de acuerdo a la imagen, se puede encontrar de que los diferenciales que vamos a ocupar de A2 y de A3 para cada superficie, porque si ustedes recordarán hay que hacer un integral para cada superficie, entonces esta sería para la de la superior, esta de aquí para la inferior y esta de aquí para el lado lateral,
¿ok? Para la superficie lateral. Entonces, por definición, ustedes recordarán que en cilíndricas, si el vector normal es en Z, tiene esta forma, el diferencial de área. Entonces, este sería en esta dirección en Z y el otro sería negativo, ¿verdad? Porque va hacia abajo, el del lado inferior. Y la superficie lateral, pues como es en ρ, tiene esta forma, ¿ok? Listo. Entonces, esto de aquí, ¿cómo nosotros expresamos esto de aquí? Porque si se fijan, hay que realizar en cada integral un producto punto con esos diferenciales de área. Entonces, lo que se hace aquí es un truco. Como la integral, usted coloca el diferencial con las llaves, no puede colocar el diferencial dentro de un vector. Entonces, lo que va a colocar dentro del vector correspondiente a este de aquí es las componentes que tiene este vector sin contar los diferenciales. Es decir, por ejemplo, este es el vector, ¿verdad? Va en Z y los diferenciales son estos. Entonces, yo voy a colocar las componentes que tenga este vector sin los diferenciales en una definición de un vector. Por ejemplo, aquí tenemos de A1, ¿bien? Como depende de las componentes en cilíndricas, lo definimos en ρ, φ y z, ¿bien? Y entonces coloco yo la forma en que se expresa un vector con llaves. Como no tiene componente en ρ, sería 0, tampoco en φ, 0. Y la componente que tiene es ρ, si se fija, es ρ en z. Y los diferenciales. Entonces, los diferenciales los omitimos en esas definiciones porque los diferenciales los vamos a colocar dentro del comando de la integración, ¿ok? Entonces, una observación que hay que hacer en eso. Siguiendo esa misma línea, podemos realizar para A2 lo mismo. Entonces, si se fijan, lo que va a cambiar es el signo en la componente en Z. Bien, aquí es la misma definición, solo que aquí ya cambiamos ρ por menos ρ, porque aquí es en menos Z, ¿verdad? Y el diferencial para la tercera superficie, como es en ρ, quitamos los diferenciales, sería solamente ρ en ρ, ¿verdad? Que es esto que está aquí. Bien, ya tenemos los diferenciales, hay que hacer el producto punto de cada uno de ellos con el vector A, ¿listo? El vector A lo definimos de principio, ¿verdad? Y realizamos esa operación acá, listo. Recuerden que el producto punto es con dot, bien, el comando dot, colocamos el vector A, lo llamamos, y luego el vector diferencial, ¿verdad? Este que está acá, que definimos acá. Listo. Y también se lo asignamos a una variable que también ustedes quieren, si ustedes desean, ¿verdad? Pueden hacerla dependiente también de las coordenadas cilíndricas, como está acá. Entonces se tiene este resultado para ese producto punto. Para el otro sería negativo, como era de esperarse, ¿verdad? Porque este era negativo del otro. Bien. Y para la componente 3 se hace lo mismo, ¿bien? Simplemente ese vector se le hace producto punto con el diferencial, vector diferencial, y listo, ¿ok? Aquí no hay mucho que explicar, simplemente aplicar el producto punto para cada componente, ¿verdad? De este vector A, a ver, A, con cada uno de los diferenciales correspondientes a cada superficie del cilindro. Y pues lo que sigue sería hacer las integrales, ¿verdad? Entonces, este es el resultado del producto punto. El resultado lo coloco dentro de la integral, que sería aquí, ¿verdad? Si se fijan. Entonces, esta sería la primera integral, por eso se le llamó I1. Y esta es la primera integral. Llamamos al resultado del producto punto. Colocamos de dónde a dónde queremos que se integre en ρ. Entonces, acá tienen que tener mucho cuidado y regresar a qué diferenciales corresponden, ¿verdad? Entonces, como es la primera componente, ocupo cuáles son los diferenciales de área en 1, ¿verdad? Entonces, volviendo aquí, en 1 es en ρ y en φ. Entonces, ocupo colocar esas variables dentro de la variable esa integral. Entonces, en ρ y en φ. Y usted sabe, entonces, cuáles son los límites correspondientes al ejercicio. Recordando que ρ, el radio del círculo era 5, ¿verdad? Entonces, va a ir desde 0 hasta 5. Y como el cilindro está completo, entonces phi tiene que girar, ¿verdad? Desde 0 a 2pi. ¿Ok? Listo.
Se hace la integración y usted notará de que el resultado va a depender de un valor, ¿ok? Por ejemplo, acá depende de z. Ahora, usted ha de recordar también que este tipo de ejercicios, cuando usted llega a un valor, por ejemplo, ese que estaba aquí, usted tiene que fijarse en dónde se encuentra, si ese valor puede ser constante o no. Entonces, para esta superficie, que es en la superficie superior, en el cilindro, ¿cuánto vale z? Z vale un valor, ¿verdad? Para cada lugar de la superficie, entonces es constante. Z vale, el problema decía que valía, a ver, vale 4. Entonces hay que sustituir 4 en la expresión que obtenemos al final, en esta expresión, z igual a 4, para obtener el resultado que es en realidad. Entonces, para eso se utiliza esta línea de comando que está acá, se hace un full simplify de lo que es la integral que se tiene acá arriba, pero tomando como condición esto, de que z es igual a 4. Bien, esa es la condición, de que z es igual a 4, es como una ecuación que se debe colocar con dos símbolos de igual aquí. Ok, solo va con uno, parece. ¿Lo colocamos uno? No. Este símbolo de acá, a ver. Ahí está, listo. Debe colocarse con dos símbolos de igual para hacer esta condición de aquí. ¿Ok? Esta es la primera integral, ¿verdad? La otra integral sería esta. Y tenemos el resultado del producto punto número 2, de dónde a dónde va a variar ρ y a dónde va a variar phi, ¿verdad? Como el diferencial va en z, tiene los mismos diferenciales en ρ y en phi. Y el resultado se obtiene este que está acá. Bien. Donde aquí ya se ha simplificado este hecho de acá. ¿Ok? A ver. Este debería ser el resultado. Ok. Pero hay un problema acá porque se definió acá z igual a 4. Entonces, quedó asignado z igual a 4. Vamos a limpiarla aquí. Ok. Vamos a colocar comando. Vamos a limpiar. Clear z. Listo. Y entonces aquí se generaría el resultado que teníamos antes, pero negativo, y aquí se hace la sustitución. ¿Ok? Entonces, como en este caso z vale 0, ¿ok? Z vale 0, por eso es que se ha realizado, ¿verdad? En el caso anterior, como ya había colocado un igual acá, le hice una asignación a z, entonces marqué a z con 4 y por eso es que aquí da un error, porque ya z tenía un valor. Hay que colocarlo como una ecuación, o sea, con doble igual, porque es la manera correcta, bien, de colocar la condición para que no se asigne al valor de z algo, como ese error que tuvimos ahorita acá, ¿verdad? Entonces, esta componente va a dar z, esta integral, porque al sustituir z igual a 0 acá, se hace 0, ¿verdad? La parte 3 sería la integración en 3, ¿ok? Se fijan, llamo al tercer producto punto. Y ahora como este va en ρ, el diferencial va en la dirección de, el diferencial de área va en ρ, entonces los diferenciales serían en phi y en z, ¿verdad? Y en phi va a ir siempre de 0 a 2pi y en z va a ir de 0 a 4. Bien, 4 es la altura, 0 a 4. Y listo, se hace la integración, se obtiene este resultado y recordando de que alguna variable puede ser constante, en el caso de la superficie 3, que es la superficie lateral, ρ siempre es constante, ¿verdad? Y siempre va a tener el valor de 5, entonces hay que sustituir 5 para ρ. Bien, aplicando el full simplify en esta forma, ¿ok? A la integral 3, ρ tiene que ser 5, ¿verdad? Entonces se pone como una ecuación y listo. Se obtiene este resultado de 1000pi. Entonces tenemos 1000pi en este y en otro y 200pi en el primero. Entonces simplemente hay que sumar las tres integrales, como está acá, los resultados, y luego se hace una comparación.
¿Ok? Se compara el primer resultado que teníamos antes, el de la integral de volumen, con la integral de área. ¿Ok? Entonces, se hace esta comparación y si en matemáticas comprueba de que es cierto, devolverá true y si no es así, es falso, ¿verdad? Entonces ya vimos que este de acá, 1000 más 200 va a dar 1200 pi. Y ya vimos que el resultado por la integral de volumen también era 1200 pi. Entonces, como corresponde, es verdadero. Bien. Acá se ha hecho el uso de este Full Simplify para mostrar de que este de acá se utiliza este igual entre dos expresiones, o sea, dos símbolos de igual, para comprobar si una cosa es igual que otra. Bien. A veces también se puede realizar esta misma operación, pero con un Full Simplify afuera, en el caso de que tengan expresiones que se vean diferentes de un lado en otro. Por ejemplo, el coseno de x se ve bastante diferente en expresiones con exponenciales complejas. Entonces, para simplificar una parte y compararla con la otra, deben aplicar el Full Simplify, como se muestra aquí. ¿Okay? Eso sería todo por el ejemplo de aquí. Y el siguiente ejemplo muestra un ejemplo del teorema de Stokes. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo se tiene este campo, este que es un ejemplo que ya está en el libro de texto, me parece haberlo leído hace poco, mientras buscaba qué ponerle en la tarea, ¿verdad? Entonces, este ya no va, porque ya está aquí como ejemplo, ¿verdad? Este es el campo que se tiene, es un campo, si se fijan, constante, 4 en R, 3 en teta y menos 2 en phi. Y se tiene esta trayectoria cerrada. Bien, entonces el teorema de Stokes se quiere comprobar para esa trayectoria cerrada, para este campo, y lo que se hace pues es seguir esto que está acá, hacer cada uno de los lados. Entonces lo primero que hay que hacer es definir el campo B, aplicarle el rotacional, colocarlo dentro de la integral y aplicar producto punto con el diferencial de área que tiene tal trayectoria cerrada. Bien, entonces recuerden de que la trayectoria cerrada genera una superficie que es esta que está acá, que sería un cuarto de un círculo, y la dirección normal de esta superficie va en z, se fijan, x, y, entonces aplicando regla a la mano derecha se van a dar cuenta de que el diferencial de área normal a esta superficie es en z. Y listo, pues vamos a tratar el problema. Vamos a limpiar la variable b aquí, como ya se había utilizado, si se fijan estaba en negrita. Y vamos a definir el vector b, ¿ok? Vamos a aplicar el rotacional al vector b, como está aquí. Se fijan, aquí será el comando de rotacional que es curl. Llamamos al vector b, las coordenadas, las variables en cilíndricas, porque el vector está en cilíndrica, perdón, en esféricas, se fijan. Entonces, serían esféricas todo, ¿verdad? Como se muestra aquí en esta línea de comando, se obtiene este rotacional. Bien, y hay que meterlo dentro de la integral que se va a realizar con diferencial de área, pero primero hay que hacer ese producto punto con el diferencial de área, ¿ok? Entonces, como estamos en coordenadas esféricas, este vector en z se debe colocar en términos de coordenadas esféricas. Entonces, no podemos colocar que el diferencial de área sería en z, ¿bien? En la dirección de z. Tenemos que colocarlo en términos de dirección de uno de estos que está acá, en esféricas. Entonces, usted recordará de que el vector para esta componente en teta va como sale desde arriba y empieza a abrirse hacia el eje, hacia el plano X, Y, Z. Entonces, esta es la que da componente que está ahí. Bien. Entonces, este sería, en esta dirección, sería el diferencial de área. Entonces, eso es lo que se muestra aquí, que el diferencial sería en la dirección de teta, como se muestra aquí, y estas serían las componentes. ¿Ok? Menos R, seno de teta, de R, de phi. Bien. Entonces hay que definir esto como lo hicimos habitualmente en el ejercicio anterior, en donde colocábamos esto de forma vectorial sin los diferenciales, o sea, solo las componentes, por ejemplo, esta de acá, donde corresponde. Entonces, en R, este no tiene ninguna componente, entonces aquí lo colocamos 0, ¿bien? Se fijan. En teta, pues tiene menos R seno de teta, ¿verdad? Entonces, se coloca menos R seno de teta aquí.
Y en phi no hay ninguna componente, sería 0. Y listo. Bien. Definimos este diferencial de área y luego aplicamos el producto punto aquí con el vector que se tenía definido acá. Perdón, sino el resultado del rotacional, el que se va a colocar ahí, ¿verdad? ¿Recuerdan? Aquí el resultado del rotacional, producto punto con ese diferencial de área. Entonces sería eso aquí, colocar el resultado de ese rotacional. Aquí está R1 si se fijan, rotacional. Lo colocamos aquí con el diferencial de área. Bien, producto punto, se obtiene este resultado. Y este resultado es el que va dentro de la integral, que es una integral de superficie. ¿Ok? Entonces, lo metemos dentro de la integral. Como es una integral de superficie, tiene que tener dos diferenciales, ¿verdad? Uno en R y otro en phi, que ya lo habíamos visto acá arriba. Son estos dos de aquí. Bien. ¿Y a dónde van a variar? Entonces, vamos a la figura. R va desde 0 hasta 2. Y phi va a ir desde 0 hasta pi medio, si se fijan. ¿Ok? Entonces, no hace toda la vuelta porque es la mitad, bueno, un cuarto de un círculo. Por eso aquí llega hasta pi medios. Se hace la integración y se obtiene como resultado este que está aquí. Y entonces otra vez volvemos a fijarnos si en el resultado hay algo que en realidad debe ser constante. Entonces vámonos a la figura. Aquí, en esta superficie, R puede variar, ¿bien? Y phi puede variar. Pero lo que no es variable es teta, ¿bien? Si teta es igual a pi medios, entonces nos encontramos dentro del plano XY, como se muestra acá. Si teta tuviera cualquier otro valor, entonces la superficie se vería como inclinada y no dentro de XY. ¿Ok? Entonces, por eso acá se hace la sustitución de este valor de teta aquí como ecuación como pi medios, porque tiene que ser igual a 90 para que, el ángulo llegue justamente al plano XY, ¿verdad? Ese vector de teta. Se hace la sustitución con el full simplify en la integral, el resultado de la integral anterior, y se hace la operación, se obtiene al final, menos 2pi. Ese sería como el resultado de lo que tendríamos que obtener del otro lado. Ahora, el otro lado es este, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, es una integral de línea. Sería el vector b, producto punto con cada diferencial de la trayectoria, o sea, diferencial de línea de la trayectoria. Entonces, hay como tres caminos, ¿verdad? Para completar la trayectoria sería este y este. Entonces hay tres diferenciales y es lo que se tiene aquí. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como ya tenemos el vector b definido, es definir estos vectores de línea. Bien. Esos diferenciales de línea como vectores sin las componentes diferenciales, ¿verdad? Entonces, viendo la figura, tenemos que este de aquí, el primero, el diferencial en L1 va a ir en R. Bien. Como va a estar en coordenadas esféricas, debe ir en R. Bien. Y el otro, ese de aquí, debe ir en phi. Y este debe ir en R otra vez. ¿Ok? Ahora, en este de aquí, el primero va a ir de R variando desde 0 a 2. El phi de acá va a variar desde 0 a pi medios. Y el R de aquí va a variar de 2 a 0. Bien. Entonces, regresando al desarrollo, se tienen acá esos valores, ¿bien? Como el diferencial L1 y L3 es el mismo, es en R, sería de R en R, ¿bien? Y el del diferencial en que va la dirección en phi unitario sería este, recordando de que hay que colocar estos constantes, ¿verdad? Para este diferencial en phi unitario. Entonces, definimos cada uno de estos vectores, ¿ok? Con las componentes, ¿verdad? Sin los diferenciales. En este caso, aquí le hace falta un diferencial a un de phi, que no lo tiene. Se lo vamos a poner acá. Así. ¿Ok? Le hacía falta este término del diferencial acá. Entonces, para el de diferencial de línea 1 y el 3, se ha colocado el mismo, ¿verdad? Como es en R unitario y hay un diferencial acá y no hay más componentes, sería la componente 1, ¿bien? Como se muestra aquí. Y el diferencial de línea 2, pues sería colocar R seno de teta dentro de la componente en phi, ¿ok? Entonces, sería la última componente, ¿bien?
y los demás son 0. Luego aplicar el producto punto de estos vectores con el vector B, ¿verdad? Sería este de aquí para 1 y 3 y ese de aquí para 2, para la componente 2. Bien, ¿se fijan? Se ha utilizado estos de aquí, donde corresponden. Y luego vamos a realizar las integraciones, ¿verdad? Entonces, para la primera integral sería esta de aquí, este resultado. Bien, sería integrar 4 y sería integrar 4 desde R variando de 0 a 2, ¿verdad? Recordando de que el diferencial en R primero va de 0 a 2. Por eso da 8 resultados aquí. Luego la segunda integral, como va en phi, va de 0 a pi medios, como les decía. Bien, el resultado sería BD2, BDL2, ese de aquí. Okay. Y volvemos a fijarnos si hay alguna variable que dependa de algo que sea constante. Entonces, en este caso, en esta trayectoria, vamos a la figura, en la trayectoria que es la número 2, de aquí hasta aquí, ¿qué es constante? Si se fijan, lo que es constante es R. R siempre se va a mantener como 2. Lo que varía es phi. Y también se mantiene constante teta. Entonces, teta vale pi medios y R vale 2. Entonces, vamos a sustituir esos valores en ese resultado. ¿Se fijan? Como está acá. Entonces, hay que hacer esa respectiva sustitución y se hace aquí. Bien. Entonces, se coloca la ecuación para para teta, que sería teta igual a pi medios. Y recordarán que hay que colocar este símbolo de aquí para indicar que es un i, lógico, ¿verdad? Y colocar acá para r igual a 2. Bien. Y esto me da como resultado menos 2pi. Menos 2pi. Ya tengo un más 8 y acá debería de dar menos 8 para que se cancele con ese de aquí, para que quede el resultado que teníamos en la otra parte, ¿verdad? Entonces, listo con esto, sería simplemente agarrar el BD13, que es el que teníamos acá arriba, ¿bien? Y ahora va de 2 a 0, ¿bien? Correspondiente que empezamos, el R empieza en 2 y luego termina en 0, ¿bien? Luego se hace la suma de los tres términos, ¿verdad? Para comprobar de que de verdad es menos 2pi el resultado. Y listo. Se comprueba el teorema de Stokes porque de un lado me ha dado menos 2pi y del otro lado también me ha dado menos 2pi, que es este que está acá. Listo. Eso sería todo el ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ninguna. Ok, muy bien. Vamos a la parte final que tiene que ver con los gráficos. En esta parte, como tenemos vectores, pues es importante saber cómo graficarlos, que ustedes puedan plotearlos y puedan observar cómo se ven algunas funciones escalares o algunas funciones vectoriales, o campos, más que todo, ¿verdad? Entonces, los tipos de gráficos que se hay en este ámbito son estos, que están acá, estos cuatro. Primero es un campo vectorial en 2 dimensiones, uno en 3 dimensiones, líneas de campo en 2D y curvas de nivel en 2D. Entonces, los comandos que para cada uno de ellos son estos. Vector plot es para hacer un gráfico de un vector. Bien. No se grafica un vector como tal, sino que se grafica todos los vectores correspondientes al campo que se grafica aquí. Como es un vector, ¿verdad? Como dice campo vectorial en 2D, debe colocar acá un campo vectorial. No debe ser un campo escalar. Después, seguido por coma, ¿verdad? En el argumento va a colocar los límites de dónde a dónde, o sea, los rangos de dónde a dónde va a graficar en X, de dónde a dónde va a graficar en Y. Bien, que sería la componente en X, la componente en Y del vector. Porque esto es en 2 dimensiones, ¿verdad? Esto solo funciona para 2 dimensiones. Y aquí se colocan opciones, que son los atributos que nosotros colocábamos también como el comando plot antes. Luego está el vector plot 3D, que es para graficar campos vectoriales en 3 dimensiones.
se utiliza la misma forma en el argumento, solo que ahora agrega la tercera componente como los límites. Luego está el streamplot. Este streamplot solo es para 2 dimensiones, como se muestra aquí. Entonces coloca un campo vectorial solo en 2 dimensiones. Bien. Y coloca aquí los límites del primer componente y la segunda componente, que sería en X y en Y. Y las opciones, ¿verdad? Y luego la curva de nivel es igualito al streamplot. Si se fijan, es igualito. Bien, solo que la diferencia es que este de acá es para campos vectoriales y este es para un campo escalar. Y la curva de nivel a usted le grafica como en el espacio le grafica ciertas líneas que tienen donde cada línea bien corresponde a cierto nivel. Por ejemplo, aquí se va a hacer un ejemplo más adelantito en la última diapositiva de un gráfico de estos, ¿verdad? Entonces, aquí colocan la nota de que igual que en el plot que vimos en la práctica anterior, hay ciertos atributos que se le pueden colocar acá donde dice opciones a cada uno de estos comandos, ¿verdad? Solo que aquí varía el frame label con respecto al axis label, ¿bien? El axis label se utilizaba para plot y para estos comandos se utiliza, en vez de el axis label, se utiliza frame label, ¿bien? Para colocar las etiquetas en los ejes. Entonces vamos a ver un ejemplo para que pues, se vea mejor. Y el ejemplo es el siguiente. Se tiene este campo que está acá. Si se fijan, no es vectorial. Es un escalar. No tiene dirección. No tiene componente en X, ni en Y, ni en Z, sino que es un escalar. ¿Bien? Entonces, esto es una función potencial escalar. Nosotros la definimos en matemáticas como corresponde aquí. Se ha definido sin corchetes. Y luego se ha realizado esta operación. Bien, esta operación es el campo eléctrico igual a menos el gradiente del potencial. Entonces creo que ya lo habrán visto en su clase esta expresión, cómo se obtiene el campo eléctrico a través del potencial, pues, y si no lo han visto, lo verán más adelante. Entonces aquí tenemos un campo escalar y aquí tenemos un campo vectorial. Entonces, para que ustedes vean que es un campo vectorial, aquí el resultado de este, porque como está con punto y coma, ¿verdad? Solo me va a mostrar este. Si se fijan, es un vector de 2 componentes. Aquí está separada la coma que la separa. ¿Bien? Y es un vector que se ve complicado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el gráfico de uno y otro. Entonces, por lo general, ustedes van a hacer estos gráficos, pero utilizando para el campo, bien, campo eléctrico, el stream plot. Y para el potencial eléctrico, el control plot. Entonces, vamos aquí a usar el control plot. Bien, entonces aquí se le ha asignado a este gráfico y es importante asignar el control plot a una variable. Colocamos aquí el campo, los límites y acá se indica con unas opciones cuántos contornos quiero que me muestre. Si quiero que me muestre solo 10, por ejemplo, me va a mostrar aquí en el gráfico solo 10 curvas. Esas son las curvas de nivel. Y cada curva indica un valor. Bien, si se fijan, yo me coloco en cada curva y me indica un valor. Entonces, en el potencial eléctrico lo que me está indicando cuál es el nivel de potencial y si está en unidades estándar sería el potencial en voltios. Bien. Y si quiero más curvas de nivel, pues le digo que me muestre más curvas de nivel, ¿verdad? Y listo. Luego está el gráfico del campo eléctrico. Se utiliza el stream plot para eso. Colocamos el campo eléctrico aquí, el nombre del campo eléctrico que decidimos que tuviera, los límites y se ha colocado otras opciones como esta que está acá. Bien, donde este dashed es para colocar las líneas punteadas y este blue es para colocar el color, ¿verdad? Pero parece que no ha cambiado nada. Ha de ser un error ahí que todavía no he encontrado cuál es. Bien, entonces por el momento lo que necesitan es hasta aquí. Y lo que les voy a mostrar adelante, que es que lo importante de ver en este tipo de gráficos es que con tanto, o sea, el potencial eléctrico y el campo eléctrico tienen cierta relación y es importante graficarlos en un mismo plano. Para eso se utiliza show, ¿verdad? Ustedes recordarán el comando show. Llamo a los nombres que tienen cada gráfico.
Luego le coloco un nombre al gráfico total, ¿verdad? Y las etiquetas de... Les mencionaba que utilizaba frame label en este caso. Y luego está el label de style, que es para darle estilo a esa etiqueta, ¿verdad? Entonces, como si lo quieren grande o de qué color, ¿verdad? Como se muestra aquí. Entonces, se muestra el gráfico de esta manera, donde se muestran las curvas de nivel correspondientes a el campo vectorial del campo eléctrico. Bien, y aquí se observará de que cada línea del campo eléctrico es perpendicular a esas superficies del campo potencial escalar. Bien, entonces esto es algo que van a ver después en la tercera práctica, que por eso se les enseña ahorita, para que ya sepan cómo realizar ese tipo de gráficos. Listo, entonces con eso termina la presentación. Esto es todo lo que necesitan saber. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Para cuándo es la siguiente tarea, instructor? Ok, entonces la siguiente tarea va a ser para la próxima semana, sería para el viernes, así como la última tarea tuvieron hasta el viernes, o si no hasta el sábado, ¿verdad? Entonces tienen toda esta semana y la próxima hasta el sábado. Y siempre en el campo, ¿verdad? Y como va a ser un trabajo igual que se hizo en este caso, en parejas, pues van a trabajar siempre con la misma pareja, ¿verdad? A menos de que ustedes me indican lo contrario. ¿Hay alguno que esté aquí presente que me diga que su pareja nunca apareció o algo así? Mi pareja nunca apareció. Entonces, dígame su nombre. Johnny Chavarría. No sé si han visto la revisión del trabajo anterior. ¿Dónde sale? En el Ahí campus. mismo, Sí, en el donde campus. lo entregamos. Ujú. Ahí deberían poder ver su nota y los comentarios que tiene su documento, porque en esta sección, justamente en esta sección, encontré dos trabajos que son repetidos o parecidos, es decir, un grupo con respecto a otro, y entonces que preciso que los vean y que respondan lo más pronto posible a tales observaciones. ¿Ok? Porque el plagio puede ser sancionado, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Bien, entonces la tarea pues queda para el sábado de la otra semana. Si no hay otra persona que tenga un inconveniente con su pareja, Instructor, sí, bueno. solo una consulta. Es que como yo tuve problemas para enviarle el archivo .nb, entonces quería saber si no hay problema si solo le enviamos el archivo PDF. No hay problema. Sobre eso, las nuevas instrucciones serán solo subir el PDF al campus y el NB lo envían por correo, ¿ok? Esas serían las nuevas instrucciones. Y solamente sería uno de la pareja, ¿verdad? Que va a subir el archivo al campus. Bien, estén atentos al día de hoy o mañana. Estaré subiéndoles la tarea en el campus para que ya la puedan ir viendo y realizando. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, quedaríamos hasta aquí el día de hoy y que tengan un buen día. Bien, Tengo una pregunta más. dígame. Sí, es que no sé si va a tomar en consideración eso de que mi pareja nunca apareció. Sí, es que estoy marcando gente que no tiene parejas, o sea, por ejemplo, su pareja no apareció, para agruparlo con otra persona en este trabajo y comunicarle por vía correo cuál sería su nueva pareja.
Instructor, refiero a buenas compras. tardes. En Dígame. este caso yo también no tengo pareja para realizar el informe. Yo presenté el informe solo, el primero. Usted es Edwin. Edwin. Sí, usted estaba con David Orlando, ¿verdad? Sí. No apareció nunca. Bien, entonces, en ese caso, creo que a ustedes dos los agruparía para el siguiente trabajo, para que así entreguen, pues trabajen esta vez distribuidos, ¿verdad? Y tengan menos carga. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Cada informe vale 85%. Sí, y son 15 de asistencia. Pero ¿Y yo tú? estuve presente en la pasada y solo no me sale la calificación de la asistencia. Ah, es que en el campus no se coloca asistencia, eso lo tenemos en cuadros aparte. ¿Su nombre cuál es? Johnny, Sí, usted está marcado aquí como que asistió. Usted tiene los 15 de asistencia en los cuadros aparte. ok, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Usted nos va a compartir las presentaciones que nos puso hoy. Sí, yo les había mencionado al principio de la reunión que la presentación va a quedar en el campus también para que la tengan. Y hay otra cosa que también les quería mencionar, que vean. Una de las presentaciones que les compartí en la primera práctica habla sobre gráficos de discrepancia. Bien, tengan muy en cuenta eso, porque eso les va a servir para más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más con alguna pregunta? Disculpe, ¿a dónde le tenemos que escribir para la revisión del informe pasado? Al correo, está bien. El institucional. Sí, Ah, bueno. muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, hasta aquí terminaríamos la reunión del día de hoy y que tengan un buen día. Suerte en esta semana en sus clases. Gracias, instructor. Gracias, instructor. Gracias, instructor. Gracias.